Pueden sentarse, iglesia. Empiezo por decir algo que me sucedió hace 2 semanas. Estoy escuchando, ¿saben que los que enseñamos la palabra de Dios debemos escuchar tanto al que predica una doctrina contraria a la nuestra? Porque tenemos que saber, porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, tenemos la capacidad de juzgar por el Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 14 al 16. Porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Aleluya. Y estoy escuchando a esta persona en YouTube. Y yo sé que él está predicando una falsa doctrina, pero hay que escucharlo. Al punto de que bajó y degradó tanto la palabra, hermano, que yo sentí como si me fuera a dar un ataque cardíaco. Y yo dije, Dios mío, me dolió lo que él dijo. Y estas personas, cuando yo le digo, Señor, le pregunto al Señor, Señor, háblame, explícame esto, ¿qué es lo que está pasando? Y estas personas realmente buscan levantar contienda con personas que con mente limpia y corazón limpio predican la sana doctrina del Evangelio de Cristo. Y yo dije, Señor, yo oro por él, que tú lo salves. Pero él se estaba refiriendo a que la iglesia pasa por la gran tribulación. Y usó un verso que cuando usó ese verso, créanme, mis entrañas se constirparon de dolor. Porque él dice, hablando de la iglesia de Tiatira, que menciona, porque tú tienes ahí esa mujer que se hace llamar Jezabel, que le da de comer comida servida a los ídolos, a mis siervos. Amén. Y yo la arrojo en cama, y a sus hijos, y a ella también los arroja en tribulación. Y cuando él lee esa palabra, ¿ok? Pero cuando él dijo, ese verso quiere decir que la iglesia pasa por la gran tribulación. Mira, hermano, a mí me dio un dolor en el pecho escuchar esa blasfemia. Comparar a Jezabel con la iglesia. ¿Recuerdan cuando los fariseos le preguntaron a Jesús, danos un milagro para nosotros reportar a los que nos enviaron? Y Jesús comenzó a hablarles en parábola, que tampoco los apóstoles entendían. Y Jesús comenzó a hablarle en parábolas a ellos para que no entendieran y se perdieran. Porque ellos habían dicho que Jesús reprende a los demonios en el nombre de Belcebú. La misma blasfemia fue la que usó este señor paralelamente con la iglesia. Una iglesia que es la esposa de Jesucristo. Y para entender el tema de hoy, que se titula ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? La palabra está llena de versos que sostienen y soportan esa bendición. Porque antes de que se manifieste el anticristo, la iglesia será levantada. Y vamos a ver quiénes son los que se van y quiénes son los que se quedan. Y para esto quiero hablarle de lo que es y representa la iglesia como introducción. El tema, ¿pasará la iglesia de Cristo por la gran tribulación? Curiosamente, cuando yo estoy escribiendo esto, nunca lo había hecho de esta manera, pero el Espíritu Santo me dijo un pensamiento y yo dije, Señor, esto puede ser la conclusión del tema. Y me dijo, no, ponlo debajo del tema. O sea, el tema y un pensamiento conclusivo, yo no entendía, pero yo lo puse. Y después yo le dije, bueno, Señor, tú me vas a explicar en la medida que yo vaya. Y al final lo entendí.
Porque el pensamiento conclusivo dice: la iglesia de Cristo nunca ha sido y nunca será objeto de juicio en las manos de Dios. Nunca. Aleluya. La iglesia nunca será objeto de juicio en las manos de Dios. Y el tema: ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? Y ahí está la conclusión también. Pero esto nos va a ayudar a que al final, cuando entendamos esto, el Espíritu Santo te va a ayudar a recordar este mensaje. Y te va a ayudar a recordar las cosas que van a fortalecer tu fe y tu espíritu. Para que cuando tú escuches estas cosas en YouTube o en otros medios, tú puedas entender con claridad cuál es tu posición dentro del Evangelio, dentro de la iglesia de Cristo. Amén. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oro a ti, Padre, para que en esta mañana tu palabra sea la que tú pongas en mi boca, Señor. Y que tú la lleves con tu poder. Y que esa palabra va a ser lo que tú ordenas que hagas, porque tu palabra es poder. Padre, para que tu nombre sea glorificado, sea exaltado, y que tu siervo mengüe, porque toda la gloria es tuya, Señor. En el nombre de Jesús te entrego este culto para tu gloria y para tu honra. Amén. Vamos a orar, vamos ahora a busquen sus Biblias. Quiero que me sigan con las Biblias. Yo les aconsejo que escuchen con detalle, porque voy a ir un poquito rápido. Pero usted tiene la oportunidad de ir y coger el video, bajarlo, forward, back, y estudiarlo con calma. Porque cuando se lo dije a la pastora, por poco le da un infarto, me salieron 24 páginas en un ratito ayer. Hermano, porque hay tanto en la palabra de Dios. Tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios. Pero no lo vamos a coger completo, voy a coger ya algo general. Pero hay un verso bien sencillo que usted lo puede memorizar y debatir con cualquiera. Busquen en sus Biblias el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Mire, lo dijo Jesucristo en su revelación en el libro de Apocalipsis. Una oración sencillísima: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y escuche bien, ¿cuál es el propósito de la gran tribulación? Probar a los que moran en la tierra. Quédese con eso pegadito en la cabeza, porque eso tiene un propósito importante que determina que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Amén. Y lo vamos a entender ahora, en la medida que sigan pasando el mensaje. ¿Qué es la iglesia? Pues la iglesia es un misterio que no se reveló en el pasado. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo que no se había revelado antes, pero que ahora en el presente se revela. La iglesia, dice Pablo en Efesios capítulo 3, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hermano, ustedes saben que Dios reúne todas las cosas en Cristo. Quiere reunir todo en Cristo. Unir todas las cosas en Cristo.
Y la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. No fue revelada. Por lo tanto, el primer principio de que la iglesia no pasa por la gran tribulación es que la iglesia, Jesús la creó en su ministerio. Ya Él la trajo. Y podemos ver en el capítulo 3 del libro de Juan, en los últimos versos, cuando Juan dice que él se goza porque el esposo está con la esposa y él oye la voz del esposo. Lo que nos enseña que cuando Juan Bautista le abrió el camino a Jesucristo para su ministerio, Jesús entró con la esposa, con la novia por la cual él va a morir y va a entregar su vida. Y esa esposa, esa novia espiritual somos nosotros, la iglesia. Somos nosotros, hermanos. Y vamos a entender hoy por qué es importante guardar esta salvación con un celo increíble. Porque, hermanos, la iglesia, cuando sea levantada, va a disfrutar de unos distintivos preciosos que el Señor tiene reservados para la iglesia. Para la iglesia. Amén. La iglesia no pasa por la gran tribulación. Para la iglesia. Para que los gentiles son coherederos. La iglesia no pasa por la gran tribulación. Dios quiso hacer un pueblo especial, la iglesia, un pueblo único en el mundo. Para que los gentiles son coherederos. Desobedecían. Entonces, Dios quiso hacer un pueblo especial, la iglesia. Por las montañas vienen bajando. Y le dieron la espalda a Dios. Y yo creo que si tú tienes un hijo que tú lo entregas a morir, la iglesia no pasa por la gran tribulación. Un grupo de gente que tú no conoces y esa gente lo rechaza, que la iglesia te da coraje. Si tú tienes un hijo que yo siento que en el corazón de Dios, a morir, la iglesia no pasa por la gran tribulación. Un grupo de gente que tú no conoces y esa gente es que la iglesia dicen que cuando Jesucristo fue entregado para ser crucificado, dice que todos los que estaban allí dijeron que su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre la cabeza de nuestros hijos, no mía ni de ustedes, de ellos. Corrijo, en el nombre del Señor. O sea, ellos mismos se maldijeron. Y por eso el pueblo de Israel nunca termina de tener guerra. Ni terminará hasta que la iglesia sea levantada. ¿Por qué? Porque en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, Dios le dio una lista a ellos y le dijo: estas son las cosas, todas las bendiciones, aproximadamente los primeros 13, 15 versos, dice: todas estas bendiciones son para ti si me obedeces. Pero hermano, la lista era doble de larga si me desobedeces. Entre ellas, te voy a esparcir por el mundo entero. Y en el verso 66 ocurre la diáspora. ¿Qué es la diáspora? Que Dios regó al pueblo de Israel por el mundo entero. Y ahí sufrieron el holocausto y han vivido una vida perseguida todo el tiempo por darle la espalda a Dios. Entonces, Dios tiene un profeta muy amado. Y yo creo que yo le he dicho aquí que es mi profeta favorito. Y me encanta. Y cada vez trato de ser como él. Créeme. Es el profeta Daniel. Un profeta muy amado. Asimismo le dijo el ángel: eres muy amado. Tú sabes lo que es que venga un ángel y te diga: por tu obediencia a la palabra, por tu persistencia en la oración y todas esas cosas, te digan: tú eres muy amado en el cielo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y ese ángel le reveló algo a Daniel. En Daniel capítulo 9, verso 24. ¿Para quién se hizo la gran tribulación? Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad
para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza en el muro y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, 7 más son 69 semanas, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y esto va a ocurrir en la semana 70. Y por otra semana, que es la 70, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, que es el anticristo. O sea, 70 semanas han sido determinadas para tu pueblo, Daniel, que son los judíos, los ciudadanos de Israel, y sobre tu ciudad Jerusalén. Wow. Por esa razón la iglesia en ese entonces no existía. La iglesia no rechazó al Mesías. La iglesia no tuvo ninguna participación en el Antiguo Testamento, sino fue revelada en el Nuevo Testamento después que Jesucristo comenzara su ministerio. Amén. Así que, hermanos, y la iglesia de Jesucristo somos nosotros. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Y dice la palabra en 1 Corintios capítulo 12, verso 13, que nosotros hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué significa eso? Bautizado es ¿qué? Sumergir. Nosotros, mire qué poeta es el Señor, estamos sumergidos en el cuerpo de Cristo. O sea, hermano, que nosotros tenemos que estar dentro del cuerpo de Cristo desde la molleja de la cabeza arriba hasta la planta de los pies. Como cuando nos bautizamos, o estamos dentro del cuerpo de Cristo o estamos fuera. Porque si no estás ni adentro ni afuera, eres tibio. Y si eres tibio, te quedas el día del arrebatamiento. Y créeme, muchas personas que predican que la iglesia pasará por la gran tribulación, lo hacen de una manera como si nosotros estuviésemos, como estamos viviendo ahora, tranquilos. ¿Qué criminalidad? ¿Qué es esto? Lo otro. Pero eso no va a ser así. El pecado no será restringido de ninguna manera. No es que el Espíritu Santo no va a estar, es que no va a estar en una función específica. No va a restringir el pecado. ¿Por qué? Porque Dios lo sometió a un espíritu de mentira para que crean y se pierdan. Y como dijo la palabra, para poder ser salvos, tienen que morir y pasar, antes de que los maten, pasar por la tortura. Imagínense, si a un profeta lo amarraron por los brazos y las piernas y lo serrucharon por la mitad vivo. Isaías. Imagínese usted cómo va a ser en la gran tribulación. Cuando en el Apocalipsis capítulo 12, verso 7, va a haber una guerra en los cielos. Los ángeles del cielo, comandados por el arcángel Miguel, y los ángeles de Satanás. Y dice la palabra que no prevalecerán. Pero ¿qué ocurrirá? ¿A dónde van a ir si ya en el cielo no los quieren? A la tierra. ¡Qué jauría de demonios va a haber aquí! ¿Y usted cree que no va a estar la gente corriendo por su vida? Hermano, esto va a ser algo que la Biblia, el Señor lo dijo en Mateo 24.
jamás habrá una tribulación como esta. Ni la ha habido ni la habrá jamás. Esto va a ser lo más horrible, lo más horrendo. Y para que usted sea salvado, porque la iglesia será perseguida. O sea, la iglesia no, la iglesia está en el cielo. Los que se quedaron van a ser perseguidos. Ahora imagínense el día del arrebatamiento. Muchas personas dirán, esos fueron los alienígenas, esos fueron, qué sé yo, los extraterrestres, se los llevaron para hacer experimentos. No. Pero mucha gente que se quedó van a decir, no, eso no fue lo que pasó. Es que ocurrió el arrebatamiento de la iglesia y yo me quedé. Y con un sufrimiento profundo, me imagino, dirán, me quedé. Porque saben lo que les espera, que para poder alcanzar el cielo, pasarán por las torturas, pasarán por muerte. Y una muerte violenta. Pero hermano, las torturas. Mire hermano, las cosas que han pasado en la tierra, que ha pasado que lo dice la palabra, va a haber canibalismo, va a haber barbacoas de bebé. Dice la palabra que una mujer se corta el brazo, lo cocina, se lo come y todavía no se siente llena. Qué nasty. A ese nivel. Aleluya. Y eso pasó ya. Cuando Samaria fue sitiada por un rey. En el segundo libro de Reyes. Dice que el pueblo en Samaria estaba en un apuro. Mire, como una onza de estiércol costaba un día de estiércol de paloma, que yo no sé para qué usan eso. ¿Para qué? Para maquillaje. Ok. ¡Oh! Por lo menos tú no te maquillas, tú me puedes dar un besito. Estoy bromeando. Bueno, pero para eso lo usan. Hermano. O sea, ellos están en un apuro tan grande que el rey sale a caminar y hay una mujer que ve al rey y le grita, oh rey, salve rey. Y el rey le dice, ¿qué yo puedo hacer por ti? Yo no puedo hacer nada por ti. Ora a tu Dios que te ayude, porque yo no puedo hacer nada por ti. No, lo que quería decirle es que mi vecina y yo acordamos de comernos hoy a mi hijo y mañana comernos el de ella. Ahora ella escondió, nos comimos el mío, pero el de ella lo escondió. Dice que se rasgó la vestidura. No lo podía creer. Esas cosas van a pasar todos los días. Cuando se abran los 7 sellos, cuando lleguen las trompetas, el derramamiento de las copas. Y estas personas que predican que la iglesia pasará la gran tribulación, ubican el arrebatamiento de la iglesia en un punto específico entre el capítulo 7 y el principio del 8. Entre el final del capítulo 7 y el 8. Que es el 7º sello. O sea, le están dando una fecha y hora determinada al arrebatamiento de la iglesia implícitamente. Y nadie sabe la hora ni el día en que el Señor vendrá. Eso desfallece la teoría de ellos. Así que iglesia, conociendo esto, que somos coherederos juntamente con Cristo, heredamos todas las riquezas del cielo. Porque los que somos iglesia, que nos vamos en el arrebatamiento, vamos a tener un cuerpo glorificado como el que tiene Cristo. Y se lo voy a decir ya, porque no lo puedo aguantar más. La iglesia es la única que va a ser levantada el día del arrebatamiento, porque por ella es por quien Cristo muere, por más nadie. Y esa iglesia, aleluya, por quien Cristo muere,
reinará con Cristo con vara de hierro. Ahora, las personas que piensan que la iglesia pasa por la tribulación utilizan algunos versos que realmente yo les traje algunos de ellos. Voy a tocar 2 o 3 nada más. Y si usted ve el video de estas personas predicando y le da para atrás y le da para adelante y se sienta con una libreta y comienza a leer cada verso que ellos predican, el mismo que blasfemó hace 2 semanas tiró otro mensaje que empezó, porque la Biblia dice en el libro tal, capítulo tal, verso tal, esto, dice que en el otro libro tal, y yo, todos fuera de contexto. Pero el ignorante de la palabra cae en el lazo. Y sabes que si caes en el lazo no tienes excusa. Porque ¿desde cuándo nosotros le servimos al Señor? Pero ¿desde cuándo tú no abres tu Biblia y te sientas a leer la Biblia? ¿O desde cuándo tú no tienes 15 minutos completos con el Señor hablándole? Nos dejamos llevar por el ajoro de la vida. Y yo me incluyo, hermano. Yo me incluyo. No son ustedes solos. Yo no soy perfecto. Y le tengo que pedir perdón a Dios todos los días y a veces cada rato. Te soy sincero. Porque si a veces se me va el avión, como decimos en Puerto Rico. Pero gloria al Padre, que Jesús es nuestro abogado. Y Él va donde el Padre: Papá, yo lo compré con el precio de mi sangre. Perdónalo. Y recibo el perdón. Amén. Entonces, conociendo ya la iglesia, que la iglesia fue un misterio que fue revelado en el Nuevo Testamento, uno de los versos que ellos utilizan, antes que nada voy a hacer un paréntesis, porque esto es bien importante. ¿Cuál es el distintivo de la iglesia? Y lo comparamos con las personas, los que salieron de la gran tribulación. Porque estas personas que salieron de la gran tribulación, que están en el trono de Dios, vestidos con ropas blancas, estas personas dicen que esa es la iglesia. La iglesia ya está en el cielo, hermano. Perdóname. Esos son los mártires de la tribulación. Y la misma palabra te explica. Mire lo que dice. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome a Juan: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde son? ¿Dónde han venido? Juan le dice: ¿tú lo sabes? Y él le dijo a Juan: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero mire el verso 15 para que aprendamos a leer detenidamente. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Tendrá misericordia. Pero no van a reinar y no van a juzgar. Nosotros vamos a reinar sobre ellos y vamos a juzgar con vara de hierro sobre ellos. Esa es la diferencia del que se va en el arrebatamiento y el que se salva en la tribulación. Pero por lo menos salva. Si alguien de aquí se queda, sálvese. Por amor a Dios. Sálvese. Mejor es estar en el cielo sirviendo en el templo de Dios que estar en un lago de fuego y azufre quemándose por los siglos de los siglos. Aleluya. Y eso es serio, hermano. Por eso las personas impías que no tienen a Cristo no pueden discernirlo espiritualmente. Y piensan que son cuentos de vieja. Y piensan que es algo que se puede hacer en una película de ficción. Hasta se burlan de nosotros. La Biblia dice que cuando rechacen la palabra que tú predicas, sacúdete
pies del polvo, el polvo de los pies y sal de ahí. Pero cuando deje la Baufey, no dejes de orar por ellos como quieras. Señor, sálvalo. Tuviste misericordia de mí. Háblale así a Dios. Tuviste misericordia de mí, ten misericordia de ellos también. Yo siempre le digo al Señor, si tuviste misericordia de mí, sálvalo. Por malo que sea. Por cosas malísimas que me hayan hecho. Yo oro porque Dios los salve. Y a veces le digo, Señor, voy más allá. Átalo con cuerdas de amor. Pon carbón encendido en su boca. Y enamóralo, pero de ti, que se corte las venas por ti, Cristo. Olvídate, que se enamore, que se corte las venas, vamos. Y esto es una hipérbole. No es que se las va a cortar literal. Es que lo va a querer tanto que va a dar su vida por el Señor. Y esas personas, cuando Dios los usa con poder. No importa lo que tú hayas pasado en tu vida. Aquí hay gente que Dios está preparando mensaje dentro de su corazón. Y cuando eso Dios lo comience a usar, hermano, el diablo y su reino va a temblar. Así que, hermano, vemos la diferencia de los que nos vamos en el arrebatamiento y los que se salvan en la tribulación. El rol es diferente. Amén. Ahora, seguimos. Otro verso que refuerza este, Apocalipsis 20, 4 al 6, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, lo que les acabo de decir. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, esas personas se arrepintieron en la tribulación y fueron salvados, escaparon. Millones de ellos fueron asesinados, fueron torturados. Estos falsos maestros, mira, hermano, a quien más Dios le dio, más Dios le va a demandar. Eso es una realidad. Y los que enseñamos la palabra tenemos que estar derechitos con el Señor. Porque si fallamos y un maestro se pierde, el juicio no es el mismo del que no conoció a Cristo. Es más, no es el mismo del que lo rechazó. El juicio es más fuerte. Y así lo dice la palabra. Y lo revela el Señor. Amén. Pues la iglesia, amén. Qué linda. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y ahora, la iglesia, el día del arrebatamiento de la iglesia, se va con Cristo. Y Cristo va a estar en el cielo. Entiendo en el primer cielo o en el segundo cielo, no sé. Él lo sabrá. Pero va a estar en el cielo, no va a bajar hasta la tierra. Va y allá nos va a recibir a todos los que nos vamos en el arrebatamiento. Amén. Y ese día, hermano, nosotros los que nos fuimos vamos a gozar de lo que dice la palabra, la primera resurrección. Y los que se van en la primera resurrección, la segunda resurrección no tiene potestad sobre nosotros. Y nada. Porque después que este cuerpo sea glorificado, nosotros estamos garantizados con el Señor por toda la eternidad. Y nunca jamás pecaremos. Y tenemos el mismo conocimiento de Cristo. ¡Wow! Porque no, dice la Biblia que no habrá necesidad de enseñarnos palabras, porque vamos a tener conocimiento de todo. Esa es la iglesia. Ese es el privilegio de irnos en el arrebatamiento. ¿Y quiénes se quedan?
los que rechazaron a Cristo y los tibios. Que la Biblia dice, por cuanto ni eres frío ni eres caliente, dice Jesús en su revelación a Juan, dice Jesús, yo te vomitaré de mi boca. Una vez escuché hace muchos años, yo me convertí cuando tenía 21 años y las calculadoras se quedaron ahora sin batería, ¿saben? Hace muchos años yo me convertí y escuchaba cosas, y escuchaba gente, testimonio. Y una cosa se me quedó a mí siempre en la mente y en el corazón, y es que una persona dijo, mira, el día del arrebatamiento posiblemente hayan personas que sienten que se están elevando, pum, y se volvieron a caer. Se quedaron. Probaron un pedacito de lo que era el arrebatamiento, pero se quedaron. Y se volvieron, sintieron como que iban a hacer, pum, y se quedaron. Eso yo lo escuché muchos años atrás. Si es cierto o no, no lo sé. Dios lo sabe. Pero fue una experiencia que me marcó a mí. Y aunque yo estuve 20 años apartado del Evangelio, imagínense, 20 años, hermano, apartado del Evangelio, la palabra de Dios nunca se te olvida. Y yo iba y visitaba iglesias y yo peleaba con Dios. Decía, Dios, ¿por qué tú no me bautizas nuevamente con el Espíritu Santo? Y yo trataba, hermano, y nada pasaba. Y nada pasaba. Después de 20 años, llegó a Texas. Y llega un cuarto vacío. A un apartamento vacío, porque así fue. Sin familia, sin amistades. Y cuando el apuro llegó, hubo un momento financiero que las oraciones no salían de mi corazón. Salían de mi corazón y salían de mis entrañas. Pero yo dije, Señor, yo no voy a claudicar. Dios me dio la victoria. Y ahí comencé. Sin iglesia. Y el Señor me movió a iglesias. Y comencé a alimentarle. Yo solamente escuchaba a Gigi Ávila, porque ya era el único que yo creía. O sea, yo escucho a Gigi Ávila, y como Gigi Ávila tiene más de 1000 prédicas, hermano, todos los días una diferente. Pero hay una que yo se la recomendé hace un par de años atrás a la pastora, y creo que lo escuchó. Meditando en la palabra de Dios. Ese tema de Gigi Ávila dura 2 horas. Es un estudio bíblico. Y esos estudios bíblicos, él los hacía ayunando. Escribió un libro sobre el ayuno, ayunando. Aleluya. Y como era consiervo en Puerto Rico, yo vivía a unos 45 minutos de su ministerio. Y a veces 20 minutos, yo tenía un Mazda RX-7, que aquello le pegaba por ir para arriba en la autopista a 115 millas, y olvídate, llevan 20 minutos. Pero la iglesia es el tesoro más importante de Dios y de Cristo. Amén. Entonces, para entender, hay 2 posiciones teológicas. Estas 2 posiciones teológicas, la primera es los posttribulacionistas. Los posttribulacionistas son los que creen que la iglesia pasará por la gran tribulación. No somos nosotros. Los segundos son los tribulacionistas, antes, que nos vamos antes de la gran tribulación. Hay un verso en la Biblia que dice que yo no sé por qué he visto como temor en explicarlo claramente,
que dice que el anticristo no se manifestará hasta que sea removido lo que lo detiene. Y el único que yo escuché decir con valentía quién es fue Gigi Ávila. Esa es la iglesia. ¿Quién es la que está llena del Espíritu Santo? ¿Quién es la que tiene el poder de Cristo por dentro? ¿Quién es la que ora y el enfermo se sana? ¿Quién es la que está orando todo el tiempo y clamando al Señor por las almas que se pierden? ¿Quiénes son los que están en la iglesia trabajando para el reino de Dios? La iglesia. Y Gigi Ávila iba más allá. Él decía, oye, si el anticristo se manifiesta, 2 o 3 cristianitos, decía 2 o 3 aleluya, nada más nos juntamos y comenzamos a orar y se tiene que ir porque nosotros tenemos más poder que él. Y no podemos dejar que se manifieste. Y no se manifestará porque tenemos más poder. El poder que habita en nosotros es mayor que el de él. Y es verdad. Pero lo que detiene la manifestación del anticristo es la iglesia. Cuando la iglesia sea levantada, entonces entrará el anticristo cuando Dios le dé el permiso de hacerlo. Tampoco es en el acto. También lo dice la palabra. Así que Mateo 24, del 20 al 22 es un verso que ellos utilizan mucho. Y solamente voy a leer los 2 versos, porque tengo más de los 2 versos aquí. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán salvos. Ellos dicen que la iglesia pasará por la tribulación, utilizando ese verso. Pero no podemos decir, porque cuando nosotros estudiamos la palabra, tenemos que ir al contexto de la palabra, hermano, y tenemos que leer con responsabilidad. Lea la Biblia, lea el capítulo completo, lea. Y cuando se encuentre una concordancia, deténgase, vaya a la concordancia, lea la concordancia y vuelva para que enriquezca la enseñanza de esa palabra. Y Dios te va a dar expansión en tu mente para que toda esa información tú la guardes en tu corazón, porque el Espíritu Santo te lo va a hacer recordar. Y este verso no puede utilizarse para decir que la iglesia pasará por la tribulación, porque Jesús quiere decir que si aquellos días no fuesen acortados, que nuestros días presentes no son acortados, nadie se salvaría. Ahora, la pregunta mía es, ay, gracias, hermana. La pregunta mía es, ¿cuáles días van a ser acortados? ¿Los de la gran tribulación o los de la espera de la iglesia por el Señor? ¿O los días de nuestra espera por Jesucristo? Les dejo la pregunta. Cristo viene pronto, hermano. La palabra está cumplida. Y este otro verso, que fue el que usó el Señor, Apocalipsis 2, 19 al 23, pero es exactamente: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten sobre las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aleluya. Este fue el predicador usó este verso para decir que ese verso significa que la iglesia pasa por la tribulación. Mira, todavía me acuerdo y me afecta. Primera de Tesalonicenses 3:4 dice: porque también estando con vosotros predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido. Mire, no es que vamos a pasar por la tribulación. Ahí lo que Pablo quiere decir a la iglesia de Tesalonicenses
es que nosotros como creyentes todos los días pasamos por diferentes pruebas. Y hermano, aunque para el mundo sea contradictorio, alégrese cuando tenga una prueba. Adore al Señor. Porque en la prueba nuestra fe es probada. Aleluya. En la prueba nosotros decimos, aquí está Cristo primero que nadie. Y yo descanso en el regazo de Jesús. Y Él me dijo que me va a ayudar y yo estoy firme. Y si no llega la ayuda, a Él sea la gloria. Como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Y hermano, yo te puedo decir que hemos pasado pruebas difíciles. Este año, al pobrecito hermano Nelson le han pasado unas cuantas. Pero hermano, yo me gozo porque Dios me ha dado la victoria. Y he salido al otro lado, bueno, prácticamente sin dinero. Y Dios me ha normalizado las cosas, muchas veces sin un centavo. Un accidente, pérdida total. Perdí mi carro. Pérdida total. Ese que está ahí es el mismo modelo, el mismo año, el mismo color. Lo compré en Calvana. Pero dentro de todas las tribulaciones, Dios siempre te va a bendecir. Ese carro pago $200 menos. Tiene 30,000 millas menos que el mío. Y los seguros cotizándome $800. Y yo me asusté, no te lo niego. Yo dije, Señor, reprendo esto. Yo no voy a hacer nada. Me quedan 3 días para comprar el seguro. Y llamé a un teléfono. No, fui a una oficina. Y yo dije, Señor, aquí está la persona que me va a ayudar. Con 2 accidentes en el año. Uno pérdida, el último pérdida total. Ya ustedes saben cuánto se disparan los seguros. Y yo fui y me encomendé al Señor y dije, Señor, en tu nombre tú me vas a ayudar. Señor, yo voy a decir la verdad. Usted diga siempre la verdad. Tengo 2 accidentes, 2 boletos. Esa es la verdad. Porque como quiera la van a saber. De $800, 224. Pagaba menos del que yo tenía anteriormente. Aquella niña, ella allí escribiendo bien ajoradita, bien delgadita. Y yo, Dios te bendiga, que Dios te prospere, que Dios te dé salud, que Dios te... Yo le estaba echando miles bendiciones. Aleluya. Y salí en victoria. Todo obró para bien porque esperé en el Señor. Aleluya. Y hermano, cuando nosotros ponemos a prueba nuestra fe y le damos la gloria al Señor, hermano, tú sientes un gozo que tú no lo puedes describir. Mire, una parte de ese gozo es un cosquilleo por dentro, hermano, que yo no hago. Dios mío, que tengo ganas de saltar, tengo ganas de brincar, tengo ganas de gritar que te amo. Pero así funciona el Señor. Glorifica al Señor aún en la prueba. Y por último, Hechos 14, 21, 23, otro verso que ellos utilizan, dice, y después de anunciar el evangelio de aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Icono y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ellos utilizan ese verso también. Y volvemos a lo mismo. Que pasamos pruebas, pasamos situaciones, pasamos desempleo, pasamos... Miren, yo le voy a decir algo. Estoy hablando ya de muchas cosas mías personales, pero no me importa porque es testimonio. Yo estuve 3 meses pagando mi casa, mi hipoteca, con tarjeta de crédito. Pero Dios
Dios se glorificó también. Y ya las tarjetas están bajando. Y Dios me va a prosperar. Cuando, no sé, yo estoy en obediencia. Pero glorifico a Dios y le digo, Señor, lo hago en tu nombre, lo hago por fe. Tú me dices, yo voy a ir a hacer el trabajo donde haya que hacerlo. Pero lo hago en tu nombre. Y ore, hermano. Ore. Porque mire la tentación. Un cheque de $50,000 para consolidar deuda. Lo único que tenía que hacer era fotografiarlo y depositarlo en la cuenta. Y aquello me hizo temblar. Y yo llegaba y lo tenía tirado en una esquina de mi escritorio. Y yo llegaba y lo miraba. Y seguía caminando. Y iba al cuarto y viraba para atrás y lo miraba. Hermano, en una desesperación como la que yo tenía, $50,000 me hubiesen ayudado. Pero a un 32% de interés. Yo iba a ser esclavo de 20 años pagando un préstamo. Y dije, Señor, esto no es tuyo. Y si tú vienes, me puedo quedar. Y si estoy atrasado, ¿cuándo tú vienes? ¿Ah? No, hermano. ¿Sabes qué? Lo rompí. Lo rompí. Dije, yo te voy a creer a ti, Señor. Yo te creo a ti. Para nada. Yo te creo a ti. Y el Señor se está glorificando día a día en mi vida. Y las experiencias íntimas con mi Señor cada día son más profundas, hermano. Porque Dios te ama. Y cuando tú le das ese espacio al Señor, el Señor, yo digo, esto lo digo yo en mi confianza con el Señor. Yo digo, el Señor se vuelve loco y me da todo lo que tiene. Todas las bendiciones. Wow, Señor, qué bueno. Y ayúdame a ser obediente. Ayúdame a caminar en tu palabra. Revélame tu palabra, Padre, porque yo quiero enseñar tu palabra correctamente. Yo quiero que mi iglesia me entienda. Cuando hablamos de la profecía bíblica y cuando hablamos de estos temas. Y ahora vamos al segundo punto teológico, que somos nosotros los pretribulacionistas, los que creemos que la iglesia se va antes de la tribulación. Apocalipsis 3:10, que ya lo leímos, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Para probar a los que moran sobre la tierra. Tienes que recordar ese término. ¿Para qué es la tribulación? Para probar a los que están sobre la tierra. Porque para llegar al cielo tienen que pasar la tortura y pasar la muerte violenta. Y si tú de verdad quieres ser salvo, tienes que pasar por eso. Este verso es claro y contundente que explica que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Génesis 7:1 dice, dijo luego Jehová a Noé, mire esto, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y recuerdan que yo casi en todos los cultos le digo, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Este verso también refuerza esa promesa. Porque te ha hallado justo. Si tú eres justo, amas al Señor y obedeces la palabra, tu familia será salva. Por eso, dentro de los propósitos de Dios no nos podemos descarrilar. Tenemos que tener alerta nuestra mente siempre a las cosas del Señor. Porque si tu marido no viene a la iglesia o tu esposa no viene a la iglesia, pero tú eres un justo delante de Dios, Dios la va a salvar. Porque por ti ella es santificada. ¿Qué significa santificada? Que es separada. Y es una promesa de la palabra de Dios. Tus hijos se salvarán. La hija de Gigi Ávila tuvo una muerte violenta. Y Dios les reveló al varón de Dios, ella está en descanso, no te preocupes. Pero sin haber, bueno, no sé si lo recibió antes o después, pero
Al otro día por la mañana estaba en la cárcel, ganándose el alma de su yerno. ¡Qué varón tremendo! Aleluya. Así que vemos que Dios, cuando va a salvar a la iglesia, ¿qué hace? La saca fuera de donde va a estar la tribulación. Aleluya. Noé no se estaba ahogando ni mojándose en el diluvio. Dios lo sacó fuera del diluvio. Los postribulacionistas creen que la iglesia pasará por la tribulación. Quieren decir que dentro de la tribulación Dios nos va a proteger. Como protegía al pueblo judío en Egipto cuando bajaban las plagas, ellos estaban en Gosén. Pero no es que ellos estaban separados, es que ellos estaban fuera de Egipto. Por eso. Pero mire este otro. Vamos a buscar el otro, que estamos llegando al que me gusta mucho. El de Lot. Para que usted vea que para que se manifieste el anticristo, primero la iglesia es quitada. La palabra lo revela, verso tras verso. Lot y su escape de la destrucción de Sodoma y Gomorra. El ángel le decía en Génesis 19:22, búsqueme Génesis 10, ese mismo. El ángel, imagínense en que si Sodoma y Gomorra ya no tenían remedio, que querían tener relaciones sexuales con los ángeles, los querían violar. Oiga, gente, el diablo es tan atrevido. Y el ángel le dijo a Lot, mire esto, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Escapa, porque no puedo hacer nada. Si la iglesia está aquí, yo no puedo hacer nada. Tengo que sacar la iglesia afuera. Aleluya. Tengo que sacarte de aquí. Porque este no es tu lugar. Tu lugar está en el cielo. Aleluya. Hechos 9, 3 al 6. Esta me encanta. ¡Ja! ¿Sabes por qué? Le he hablado de Juan capítulo 17, ¿verdad que sí? Donde Jesús hace la oración sacerdotal. Y no tan solo oró por los que Dios le había dado, sino también oró por nosotros. Aleluya. Mira qué lindo es Cristo. Él se acordó que nosotros íbamos a estar aquí. Dice, esto fue cuando se convirtió Saúl. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa estar cosas sobre el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente el Señor no perdió tiempo. Levántate y entra en la ciudad. Y mire cómo Dios le habló. Y se te dirá lo que debes hacer. Acaba, arranca y vete. Amén. Arranca y vete. Que de aquí en adelante eres mío. Aleluya. Pero fíjese, si yo soy el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, significa que Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Y que nosotros hemos sido bautizados en su cuerpo. Hemos sido sumergidos en su cuerpo. O sea, estamos enteros dentro del cuerpo de Cristo. No es que estamos
un pedazo adentro y otro pedazo afuera. No, estamos enteramente dentro del cuerpo de Cristo. Aleluya. Y cuando Jesús le dice, a mí me persigues, cuando Jesús le dice, a mí me persigues, que Saulo está matando a cristianos y lo que hace a los creyentes me lo haces a mí. Y ustedes se recuerdan aquella parábola que dice, por cuanto aquel que le diste comida, aquel que le diste cobija, aquel que le diste, lo cuidaste de la lluvia, a mí me lo hiciste. Y los creyentes le preguntaron, ¿pero cuándo? Yo no me acuerdo de eso. Por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, me lo hiciste a mí. Por lo tanto, si Cristo, yo soy parte del cuerpo de Cristo, y Cristo está conmigo, y Cristo está con el Padre, y el Padre está con Cristo, y Cristo está con la iglesia, y la iglesia está con Cristo, y uno, ¿cuánto es? No es 3, es 1. Es 1. Somos una unidad perfecta. Es una unidad perfecta por el Espíritu Santo. Aleluya. En Juan capítulo 1, verso 12 dice, por cuanto nosotros confesamos el nombre de Jesús, Dios nos dio la potestad, nos dio el poder de ser llamados sus hijos. Hermano, la gloria de Dios está dentro de ti. Aleluya. La gloria de Dios está dentro de ti. El reino de Dios está dentro de ti. Cuando Jesucristo dijo, he aquí el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino que se acercó es el que vive dentro de ti por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, como somos uno en Cristo, ¿ok? Y entienda bien esto. Y la iglesia tiene que pasar por la tribulación, pues al lado mío tiene que estar Cristo pasando la tribulación también, porque somos uno. Por eso es que la iglesia no pasa por la tribulación, es un error. La iglesia nunca será objeto de juicio en las manos de Dios. La iglesia de Cristo nunca ha sido y nunca será objeto de juicio en las manos de Dios. Punto. Porque tuve hambre y me diste de comer. Ese es Mateo 25, 35 al 40. Tuve hambre y me diste de comer. Porque lo que le hagan a la iglesia se lo están haciendo a Cristo. Y si la iglesia está en la gran tribulación, se lo están haciendo a Cristo. Y eso significa, hermano, que en la gran tribulación justos morirán. Y la Biblia dice que nosotros, por cuanto aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, no vamos a estar participando de los juicios. Lo dice, lo leímos hace rato en Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Aleluya. Efesios 5, 9 dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Aleluya. El apóstol Pablo está diciendo, y la palabra me dice, que nadie aborrece su propia carne, sino que la sustenta como Cristo a la iglesia. ¿Cómo creer que el Señor Jesús pasaría a la iglesia por la tortura de una tribulación? Eso es antibíblico, porque morirían justos. Cuando Dios le dijo a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿qué le dijo Abraham al Señor? ¿Perecerá el justo con el impío? El Señor le dijo, no,
Porque si hay 50, yo no destruyo la ciudad. Y él siguió bajando. Y si hay 40, no la destruyo. Y si hay 30, y si hay 20, no la destruiré. Y si hay 10, no la destruiré. Y ahí Abraham entendió el mensaje. Que ninguno de los que estaba ahí merecía ser salvado. Y todos perecieron. Y dicen los arqueólogos en estos tiempos que han encontrado fragmentos de piezas de utensilios, inclusive en metal y en cerámica, que para llegar a ese punto de derretimiento por el calor, tenían que hacer unas temperaturas incalculablemente altas. Y primera de Pedro, y con esto yo creo que nos vamos. Vamos a Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermano, si usted pasa de muerte a vida, usted no tiene que probar en la gran tribulación si merece ser salvo o no. Hello, hermano, la iglesia no pasará por la gran tribulación. La iglesia nunca ha sido y nunca será objeto de juicio en las manos de Dios. Porque Dios no va a destruir lo que a Cristo le costó su sangre. Aleluya. No lo va a destruir en una tribulación tan perversa y tan horrible. No va a ocurrir eso. Así que, hermano, yo quisiera seguir, la lista es larga, 24 páginas me quedan. No, me quedan como 14 páginas. Pero por lo menos tienen una convicción clara, documentada, por qué la iglesia no pasará por la gran tribulación. Y las personas que ahora mismo están en las redes sociales, si te estás preguntando cómo tú te puedes liberar de ese juicio, yo te digo que en esta hora, si aceptas a Cristo como tu Salvador, eres libre. ¿Sabes por qué? Porque cuando confiesas el nombre de Cristo, automáticamente, y te arrepientes de corazón, automáticamente Dios te perdona todos tus pecados. Y va más allá. Dice la palabra que Jesús ni el Padre se acordarán de tus pecados jamás. ¿A cuántas personas tú perdonas, pero te acuerdas de lo que te hizo? Dios nos enseña que cuando nos perdona, Él se olvida del pecado. Y si quieres en esta hora librarte de esa gran tribulación, repite esta oración conmigo. Iglesia, ayúdame a orar, interviniendo por las personas que están en las redes sociales. Señor Jesús, te entrego mi vida. Repite conmigo esta oración. Pon tu mano en tu corazón y asegúrate que le estás hablando con toda tu sinceridad al Señor. Señor Jesús, perdona mis pecados. Lávame en la sangre que tú derramaste en ese camino hacia el Calvario. Porque lo hiciste por mí, para que yo alcance la salvación y la vida eterna. Lléname con tu Espíritu Santo y ayúdame a mantenerme firme en tu camino. Porque este reino se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Y quiero ser un valiente tuyo para arrebatar este reino y disfrutar de todas tus promesas y bendiciones. Jesús, te entrego mi corazón y haz conmigo lo que tú quieras. Pero ayúdame
a serte fiel. Y ayúdame a perdonar a todos mis deudores. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración conmigo y quieres llamarnos al teléfono que está en pantalla, con mucho gusto, queremos saber de ti. Nos despedimos de las redes sociales. Estamos en la 4104 Halton Road, Halton City, Texas, zip code 76117. Así que nos despedimos de las redes sociales. Que Dios les bendiga a todos. Así que el altar está abierto.